Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. ¿Qué tal? Otra vez juntos y disfrutando tener la palabra de Dios, poder analizarla. Les saluda Raúl Perazo, Jonathan Granados. Somos parte del Ministerio Capacitando a los Santos. Para que nos conozca un poquito puede ir a nuestra página en Facebook, Capacitando a los Santos, o nuestro canal en YouTube. Y con mucho gusto, si se contacta con nosotros, vamos a poder enviarle también el material que vamos a comenzar a tratar hoy, pero que hemos tratado en todos los programas previos. De hecho, si se perdió uno, necesita verlo para poder entrar de lleno a estudiar la Biblia con nosotros. Así que hemos hablado un poquito, a ver qué te acordás. Hemos hablado un poco de los tres elementos incluidos en la salvación: intelecto, emoción, voluntad. Y ahondamos un poco allí en el primer programa, y además en el anterior estuvimos hablando un poco del pecado, de la separación del pecado, de la importancia de conocer sobre este elemento que también tiene mucha parte que ver en lo que es la doctrina de la salvación. Y tal vez usted dice, pero yo no quiero estudiar doctrina. Bueno, no se preocupe, la palabra doctrina es la palabra enseñanza. A veces los predicadores cometemos el error de querer complicar la teología, pero doctrina es enseñanza. Entonces aquí estamos viendo la doctrina de la salvación, pero para poder ver lo complejo que es la salvación hace que yo tenga que estudiar al Espíritu Santo, al hombre, el pecado. La doctrina de salvación involucra todo, inclusive la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Vamos a ir parte por parte tratando de explicarles, y solo a modo de resumen, al haber estudiado, como decía Jonathan, intelecto, emoción y voluntad, espíritu, alma y cuerpo, yo tengo la convicción, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Pero nosotros, a ser creados, fuimos creados a imagen de Dios. Por consecuencia, el entendimiento de nuestra salvación es fundamental para que podamos experimentar a Cristo en nuestras vidas. Y volviendo ahora al libro de Romanos, terminamos antes con Efesios, diciendo que estábamos muertos en delito y pecado. Pero vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Y hay dos cosas que son eternas. La palabra de Dios permanece para siempre, pero el alma de las personas es eterna. Con Cristo por la eternidad, sin Cristo por la eternidad. Y no nos damos cuenta del peligro que se está viviendo, porque predicamos un evangelio muy light. Bueno, sí, hizo una oración, y es el consuelo de muchos, ¿no? ¿Y qué tal? Tal persona falleció. Sí, pero antes de morir hizo una oración. O tal vez otros dicen, voy a esperar, tal vez haga una oración. No es una oración, es un corazón el que tiene que ser transformado. Es cierto que con nuestra boca confesamos a Cristo como Salvador, pero eso nace de un corazón que entendió, que sintió y que Dios lo llevó a hacer. Vamos al Evangelio, al pasaje de Romanos capítulo 6, versículo 23, que nos muestra un contraste. ¿Lo tenés por ahí? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya que le hemos dicho que usted a la Biblia le puede preguntar quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, otra forma muy interesante de ver cosas en la Biblia, cuando hay comparaciones o contrastes. Acá hay un contraste. La paga del pecado es la muerte. El contraste, la dádiva de Dios, vida eterna. Ahora, la paga del pecado es la muerte. ¿A qué muerte se refiere? A muerte espiritual. A muerte espiritual. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 3. En el capítulo 3 ellos desobedecen, pero mientras tanto estaban viviendo una vida maravillosa, vivían una vida donde podían conversar con Dios, desobedecen y son expulsados
de la presencia de Dios, son destituidos de la presencia de Dios. ¿Qué muerte tuvieron? Ahí, Sí, ¿física o espiritual? espiritual. Físicamente salieron del Edén y seguían vivos físicamente. Y a partir de ese momento, ¿qué entró al mundo? El pecado. El pecado y la muerte física también. Fueron separados de Dios, muerte espiritual, pero el hombre no fue el mismo. Muchos preguntan, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Y bueno, todavía estarían vivos. Es lo que podemos ver en la Biblia, pero al pecar, nuestra muerte física entró por el pecado. Así que no es tan fácil como lo presentamos. Ya, haga una oración, es entender que la paga del pecado es la muerte. Y es muerte espiritual, separado de Dios, no por un día, sino separado de Dios por la eternidad. Ahora, el contraste que dijimos antes, ¿qué significa dádiva? Porque a veces hay palabras en la Biblia que Son raras. Son no raras. Pensamos, no entendemos. Dádiva significa regalo. Entonces, para que entienda, la paga del pecado es el infierno, es la separación de Dios, es la muerte espiritual. Pero el regalo de Dios es vida eterna, pero no es vida eterna por nosotros. La Biblia dice en Cristo. Si no estuviera esa palabra, no tendría sentido, pero es en Cristo Jesús. Ahora, si vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, nos va a quedar muy claro cuál es la consecuencia. De hecho, me encantaría que usted tome un tiempito en su casa y pueda leer el Evangelio y se va a dar cuenta que el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. Segunda Tesalonicenses, yo dije primera. ¿Por qué habló más del infierno que del cielo? Bueno, habló más del infierno que del cielo no para asustarnos, sino para advertirnos que Él había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cuando pensamos en el infierno, y todo el Evangelio habla de esto, habla de donde el fuego no se apaga, el gusano no se muere, un lugar separado, horrible, totalmente lejos de Dios. Lucas 16, cuando me habla de Rico y Lázaro, me habla de un lugar de tormento, me habla de un lugar donde estaban conscientes y donde un día todo el que no nació 2 veces va a tener que ir a ese lugar. Cuando vamos a Tesalonicenses, versículo 8, ¿lo puedes leer, Jonathan? 8 y 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Acuérdense que cité de memoria varios pasajes que vienen hablando de lo mismo, pero dice en llama de fuego. ¿Qué idea te da? El infierno. Infierno. ¿Y la llama de fuego para qué es? Porque sabemos que llama de fuego, ahora ¿para qué? Le preguntamos a la Biblia. Ahí dice para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Y qué es retribución? Es como un castigo, algo que se devuelve. Que se devuelve. Entonces podemos volver a utilizar la palabra de Romanos, paga. La paga del pecado es la muerte. La paga es la retribución. La retribución es en llama de fuego para los que no conocieron. Y pensamos en la palabra conocer. Siempre se menciona, yo no tengo una religión, yo tengo una relación personal con Cristo. ¿Qué es la salvación? La salvación es conocerle. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La salvación es una experiencia con Cristo, es el conocimiento. La palabra conocer la vemos en la Biblia de diferentes maneras. Empezamos en el Génesis, Adán se conoce con Eva, tuvieron una relación íntima. José se conoce con María. El apóstol Pablo lo utiliza en Filipenses a fin de conocerle. Como mencionamos antes, Juan dice que te conozcan a ti, ¿a quién? Al único Dios verdadero y a Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir la retribución o el castigo? Los que no conocieron a Dios. ¿Conoce a Dios? ¿Cómo haces para conocer a una persona?
porque nos encontramos por primera vez. Mucho gusto, encantado de conocerte, ¿eh? ¿Te estoy conociendo? En realidad no. Para nada. Es un modismo, es un dicho, una forma muy linda de expresarlo, pero no te conozco. Puedo pasar 20 años sin conocer a una persona. ¿Cómo hago para conocerla? Pasando tiempo, por eso es que es incongruente también hacernos llamar cristianos, decimos que somos cristianos y no tener un deseo de conocer más a Dios, que de paso es lo que estamos tratando de hacer, es ayudarle a que usted pueda llegar a conocer un poquito más sobre Dios y tal vez diga, no me interesa, están hablando de temas de teología, están usando términos raros o están diciendo, la verdad es que, o creo que lo has escuchado y dicen, no, la verdad es que yo quiero mantener una fe sencilla. Eso está bien, pero está utilizado de una mala manera. Yo quiero ser un cristiano mediocre. Eso significa yo quiero mantener una fe sencilla, porque una fe sencilla es conocerle. Y conocerle me lleva a entender la situación del pecador. Y quizás usted es salvo y dice, pero ¿para qué quiero conocer todo esto? Para entender el peligro que se encuentra su amigo, su conocido, su vecino o su familia que no conoce a Cristo, por la cual tiene que orar para que un día llegue al conocimiento de la verdad. Otra vez la palabra conocimiento, llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, dicen llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y acá hay una palabra que se les complica a muchos. Utiliza la palabra obedecer, es que el Evangelio es un paso de obediencia. ¿Cómo va a ser un paso de obediencia si es por gracia, por medio de la fe y hay que obedecer? ¿No suena contradictorio eso? Sí, pero si Dios trabaja en el intelecto y la persona entiende que es pecadora, siente su necesidad, automáticamente Dios va a colocar el deseo de conocerle, o sea, de obedecer. Y la obediencia va a ser algo natural ahora, más bien lo antinatural va a ser desobedecer. De hecho, una persona que conoce a Cristo lo ama, por consecuencia le obedece. Después de 25 años conozco a mi esposa. Me casé. A las mujeres no les gusta cuando yo digo esto, pero no importa. Me casé muy entusiasmado, todo alterado, qué lindo, me voy a casar. Pero después que empecé a vivir con ella me di cuenta que no la conocía. ¿Y entonces para qué es el noviazgo? Para muchos no sirve. ¿Por qué? Porque cuando el verdadero conocimiento viene cuando empezás a convivir con la persona. Hoy conozco a Adri, hoy nos conocemos cómo pensamos, lo que sentimos, nos miramos y sabemos que algo está pasando. ¿Por qué? Porque pasamos tiempo juntos. Ahora, la consecuencia de no conocer a Dios es la pena de eterna perdición, como dice el versículo 9. Ahora, fíjense lo que dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Otra vez, una persona no puede llegar a la presencia de Dios porque está excluido. ¿Por qué está excluido? Por la pena. ¿La pena de qué? Del pecado. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos sobre nosotros una sentencia de muerte si no conocimos a Cristo. Estamos sentenciados a morir sí o sí, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Te vi que estabas buscando algo. Hebreos 9:27 nos habla también un poco más de este castigo del pecado. Es que el pecado tiene que ser pagado. Por eso vino Jesús al mundo, por eso se dio por nosotros, porque este pecado, esa transgresión debía ser pagada. Y el versículo 27 de Hebreos 9 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿A qué juicio se refiere? ¿Acá? Sí. El juicio... Porque hay un juicio que no es juicio y la gente llama juicio, y está el juicio del gran trono blanco. El otro es un tribunal, es diferente. Entonces, los cristianos, los nacidos de nuevo, no vamos a estar aquí, no pasamos por ningún juicio. ¿Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio? Sí, pero no es el bima, no es el tribunal de Cristo. Es el juicio del gran trono blanco, donde todos tendrán que dar a Dios
cuentas. ¿Para qué? Para que nadie puede ser declarado culpable si no se muestra su culpabilidad. Entonces, esto es un evento futuro donde los cristianos no van a estar. ¿Pero a qué muerte se refiere? ¿Muerte física o muerte espiritual? Acá se refiere a muerte física. Claro, la persona muere inmediatamente y el cristiano muere y va a la presencia de Dios. El no cristiano muere y está lejos de Dios. Pero un día va a tener que presentarse frente al juez y el juez le va a decir, bueno, yo te tengo que condenar, pero sería muy ilógico de parte de Dios condenar a alguien sin declararle culpable. Entonces, ese día le va a mostrar, bueno, no conociste a Dios, no obedeciste el Evangelio de Jesucristo, no tuviste una relación personal con el autor de la vida. Por consecuencia, moriste físicamente y ahora vas a morir espiritualmente. Sin ánimo de salirnos mucho del tema, hay quienes objetan que esto no sucede inmediatamente. ¿Me explico? Sí. Dice él, porque se está diciendo que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea, que ese después, en el momento que sucede el juicio, no es inmediato. No podemos tener una pensar que es inmediato. ¿Por qué? Porque sí nos salimos un poquito del tema, pero una persona que hoy muere, es un hilo muy finito el que vamos a tocar, ¿eh? Una persona que hoy muere, ¿va al cielo por la eternidad? No. Uy, ¿qué acabo de decir? Que no. ¿Por qué? Porque una persona que hoy muere, el único dato que yo tengo en la Biblia, ausente en cuerpo, presente con el Señor. Muere sin Cristo, ausente del Señor. Y no estoy hablando de purgatorio, ni mucho menos. Pero sí estoy hablando de lo que dice la Biblia. Entonces acá el cuentito es, ya está en la presencia del Señor y el Señor le dijo, bien, buen servo fiel en lo mucho. Todo eso suena muy bonito, es muy emocional. Pero no, ¿por qué? Porque para que esto suceda, primero, la iglesia tiene que ser arrebatada. En el cielo va a estar el tribunal de Cristo, donde los cristianos no vamos a un juicio, sino vamos a un lugar donde vamos a ser recompensados o perder recompensas. Abajo, en la tierra, la vida continúa, pasa la tribulación y varios eventos, y después viene el juicio del gran trono blanco que es este. Ahora usted pregunta, entonces, ¿qué pasa con la gente? Los cristianos dormimos, y un día para el Señor o 1000 años para el Señor es exactamente lo mismo. Lo que no podemos decir, no, ya se murió, ya está condenado en el infierno. Todavía no. El infierno va a ser abierto, de hecho no fue preparado para los seres humanos, fue preparado para Satanás y los seres humanos caen por consecuencia. Pero cuando el infierno sea abierto, que es la muerte segunda, lo vemos claro en Apocalipsis. Pero bueno, más o menos para no salirnos más del tema. Pero nadie escapa de la muerte, nadie va a escapar del juicio. ¿Por qué? Porque no hay otra oportunidad. Si yo no le predico a una persona aquí y la persona no entiende su situación de pecado, su situación delante de Dios, de la consecuencia del pecado y el regalo de Dios, no, pero es que yo soy bueno, yo soy esto, yo soy aquello. No. Significa lo que usted acaba de decir, que si yo muero, ya no tengo más oportunidad. Exactamente, ninguna oportunidad. Tal vez podemos buscar un pasaje muy conocido. Es que esto es y se lo pregunto porque está muy arraigado también en lo que se cree y se dice, no, bueno, murió, pero vamos a orar por esta persona para que Dios lo pueda aceptar. Incluso antes hablaste un poco del purgatorio y toda esta idea de que todavía, incluso después de muertos, tenemos una oportunidad, está muy arraigada en nuestra cultura, en nuestras creencias religiosas. Claro, yo creía en el purgatorio, hay gente que cree en la segunda oportunidad, hay gente que va sacando versículos fuera de memoria, cierta secta cree en la oración por los muertos, pero no, una vez que está muerto no puedo orar, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque Cristo me da la posibilidad de conocerle hoy. Si hoy no le conozco y Él viene, ya no hay otra oportunidad. Algo que nos explica y sabemos que no es... Bueno, el Señor utilizaba muchas parábolas, pero en Lucas 16 utiliza nombres propios. Cuando hay nombres propios sabemos entonces que no es una parábola. Y habla de el Hades, habla del lugar de tormento, habla de 2 personas. Y
Versículo 22 del capítulo 16 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Para los judíos el seno de Abraham es la presencia de Dios, para que lo podamos entender. El Hades es una palabra que se utiliza como el lugar separado de Dios, lugar de tormento, y lo vamos a ver claro en el pasaje. Y en el Hades, versículo 23, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, vemos aquí a la persona perdida que podía ver. El versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Y no podemos estudiar todo este pasaje porque es demasiado profundo, pero lo que sí vemos, los sentidos como gusto, vista, sed, todo eso estaban conscientes. Pero vemos algo muy claro: una gran cima está puesta entre nosotros. No podemos pasar de aquí allá, que es el versículo 26. Una gran cima está puesta, de manera que los que quieren pasar es imposible. El tema del purgatorio es un tema más de conveniencia. Cuando la Iglesia Católica empezó a tratar de vender la posibilidad de ir al cielo y de rescatar personas. Entonces, ellos te dicen que la persona muere, va al limbo, va al purgatorio, y después, si purga sus pecados y hacemos acciones y misas, la podemos sacar de ahí. Pero es incongruente cuando pensamos en esto, pensar muerto aquí, ausente en cuerpo, presente con el Señor. Lo que sí podemos ver, que es un lugar de tormento donde no vamos a poder salir. Entonces, la decisión de la salvación es tan importante que se toma hoy. Y si no la tomaste hoy y moriste, perdido por la eternidad. Y volviendo al tema de, bueno, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es importante entender que para poder ser salvo tengo que nacer 2 veces. Si no nazco 2 veces, tengo que morir 2 veces. Nacer 2 veces es: la primera, salgo del vientre de mi madre; la segunda, reconozco a Cristo como mi Salvador. Morir 2 veces es: muero físicamente y después muero en la muerte segunda y soy separado de Dios. Pero nadie puede escapar, porque ¿qué se va a juzgar ese día? Romanos capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tenés por ahí? A veces pensamos, no, pero... Lo que hablabas mientras buscamos el versículo de nacer 2 veces es justamente el tema de Juan 3. Juan 3, sí. Y acordate que Nicodemo se encontró con Jesús y Nicodemo conocía las Escrituras. Comparemos, para hacer un paralelismo, a Nicodemo con un teólogo de hoy. Conocía teología, pero no conocía al Dios de la teología. 2.14 dice, 2.16, perdón, de Romanos: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y nadie, no hay excepción, nadie va a salvarse de ese juicio. Si la persona es pecadora, está separada de Dios. Nada hecho, dicho, pensado, cada cosa tiene que ser abierta y juzgada ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo y Él tiene que juzgar. Ahora, no hay acepción para con Dios, no hay diferencia. Y yo no puedo dejar pasar este momento para decirle: examine su corazón. Fíjese si habla de Cristo o tiene a Cristo. Porque
Estamos estudiando el tema de la salvación. ¿Es usted salvo? ¿Nació de nuevo? Gracias por acompañarnos. ¿Dónde nos buscan, Jonah? Síganos en redes, en YouTube y Facebook como Capacitando a los Santos. Les recordamos nuevamente que en el número 6048-2495 le vamos a poder enviar este material si gusta, y eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Hasta mañana. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.